Universidad Olmeca. Raíz de sabiduría. Bienvenidos sean todos, y antes de comenzar la plática, bueno, yo quiero agradecer al doctor Raimundo Sea, que es el director del programa Domingos en la Ciencia de la Academia Mexicana de las Ciencias, así como a la licenciada Verónica Fuentes Velázquez, que es la coordinadora de este programa en la Academia Mexicana de Ciencias, sobre todo al doctor Roberto Garcés, que es el coordinador de este programa, pero aquí en la Universidad Olmeca, al maestro Francisco Hernández de la Cruz, que es el director de Colegio México, y bueno, sobre todo a la psicóloga Fabiola Briceño, gracias por el contacto y por la invitación, ¿no? Muchísimas gracias. Pues vamos a comenzar. Ya me presentaron, Crisóstomo, de formación médico, no me dediqué a la medicina. Una opción, uno cree que cuando alguien estudia medicina solamente se dedica a muchos otros campos en los cuales se puede ejercer la parte de la medicina. Yo básica y posteriormente hice mi doctorado en ciencias biomédicas y me dedico actualmente. Soy profesor investigador de la División Académica Multidisciplinaria Comalcalco de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y pues soy profesor investigador de tiempo completo allá. Y les voy a platicar un poquito sobre lo que nosotros desarrollamos en esta división académica, sobre nuestras líneas de investigación y los trabajos que desarrollamos. Sé que son de secundaria y de preparatoria, y obviamente si no me entienden algunas cosas, me preguntan y las resolvemos, ¿sale? La intención es que ustedes estamos haciendo. El título de la plática tiene como síndrome metabólico como un factor de riesgo para el deterioro cognitivo. Todos ustedes saben que en todos lados, en el radio, en la televisión, estamos escuchando el problema que tenemos a nivel mundial y a nivel nacional. Y Tabasco sobrepeso y obesidad. Y todo mundo sabe o habla sobre el síndrome metabólico. Pues el síndrome metabólico es una alteración metabólica que se caracteriza por presentar tres de estas cinco. Es la obesidad. La obesidad puede tener alteraciones metabólicas como la resistencia a la insulina, que puede generar diabetes mellitus, puede generar dislipidemias, alteraciones en el metabolismo de los lípidos, como hipertriglicemia, puede desencadenar hipertensión, solamente por tener sobrepeso u obesidad. Se sabe que entre el 60 y el 70% de las personas que tienen obesidad padecen algún tipo de dislipidemia. Esto es preocupante, ¿por qué? Porque las dislipidemias no generan signos y síntomas. Ustedes van al doctor cuando se sienten mal, ¿verdad? No tenemos una educación en salud. En realidad, todas las enfermedades crónico-degenerativas que nosotros estamos presentando como población podrían prevenirse si nosotros fuéramos al médico por lo menos 2 veces al año. Yo no tengo que ir al médico solamente cuando algo me duele o cuando me siento mal. De manera regular. Entonces, esto es presentar mucho antes de que yo tenga signos. Ya se dañaron algunos otros órganos o algunas otras estructuras o están alteradas algunas otras funciones del organismo. La importancia de que nosotros conozcamos o sepamos que la obesidad es una pues cuando somos chiquitos
decimos, pues estamos gorditos y todos somos muy bonitos, y tiene una razón de ser. Estamos en crecimiento y después de la adolescencia debemos de cuidar lo que comemos y debemos de cuidar nuestra actividad física para prevenir desequilibrio que consumimos, la energía que consumimos con respecto por tener gran cantidad de tejido adiposo, tenemos una condición proinflamatoria. Es como si tuviéramos una inflamación crónica, ¿ok? Entonces, pues, el síndrome metabólico se integra por la presencia de 3 o más de estas condiciones, en donde la más frecuente puede ser la obesidad, la resistencia a la insulina, la hipertrigliceridemia o la hipertensión. Existen diferentes definiciones o diferentes consensos sobre el diagnóstico de esta patología, y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, estos criterios, de acuerdo al ATP3 o a la Federación Internacional de Diabetes, pues coinciden muchos de ellos con estos criterios, en donde la obesidad, alteraciones en el metabolismo de la glucosa, la dislipidemia y la hipertensión resaltan. Muchos de ustedes saben que estas enfermedades generan alteraciones en otros órganos. Y como ya les había comentado, es importante que nosotros tengamos pues un control, porque esas alteraciones no se sienten, no tenemos sintomatología, y eso es lo preocupante, ¿no? Cuando empiezan a generarse estas alteraciones, no tenemos ninguna sintomatología, sin embargo, se están desencadenando muchos factores a través de este tejido adiposo que inducen un daño a otros tejidos, como el sistema cardiovascular o a nivel del endotelio. ¿Alguien sabe qué es el endotelio? ¿No? El endotelio es el tejido o el epitelio que recubre nuestros vasos arteriales y venosos. La parte más interna de nuestros vasos sanguíneos, tanto arterias como venas. Y entonces, pero sí han escuchado hablar, por ejemplo, de la retinopatía diabética, de la retinopatía hipertensiva, del daño renal. ¿Sí han escuchado hablar de eso? Sí, ¿verdad? De la neuropatía diabética. Todas estas condiciones que yo les acabo de mencionar están el daño a esta estructura que les acabo de mencionar, a los vasos sanguíneos. Estas alteraciones metabólicas generan sustancias en mi organismo, perdón, que con el paso del tiempo van a generar un daño en estos vasos sanguíneos, a lo cual denominamos lesión endotelial, a través de estos mecanismos que nosotros conocemos como estrés oxidativo o estrés oxidante, un proceso inflamatorio, o sea, un aumento de las citocinas inflamatorias, y esto me va a generar disfunción a nivel endotelial, tanto en la vasculatura grande, a nivel macrovascular, o sea, en los vasos de gran calibre, pero va a tener un impacto mayor en los vasos o en mis arterias de menor calibre. Y justamente estos vasos o en estas arterias de menor calibre son en donde se localizan las principales alteraciones que tienen que ver con el infarto agudo del miocardio, la retinopatía diabética o hipertensiva, eso siempre se me olvida, la pérdida de la sensibilidad o la neuropatía diabética, ¿no? La neuropatía diabética tiene que ver justamente con una alteración en los pequeños vasos de
de mis terminaciones nerviosas o de los lugares en donde tengo inervación importante. Y antes no se pensaba que a nivel cerebral tuviera un impacto. Sin embargo, ahora se sabe que, pues, si afecta a los vasos de pequeño calibre de todas estas estructuras, afecta a los vasos de pequeño calibre de todo mi organismo, incluyendo mi cerebro. Ajá. A nivel del sistema nervioso, tenemos una estructura sumamente importante. Todos sabemos que, bueno, nuestro cerebro es fundamental para que nosotros realicemos todas nuestras funciones biológicas, ¿no? Y esa estructura se llama barrera hematoencefálica. Y la barrera hematoencefálica es una estructura compuesta de pequeños vasos. Ajá. Estas celulitas que ustedes ven aquí como alargaditas son las que conocemos como endotelio. Y estos pequeños vasos o endotelio está unido con otras células del sistema nervioso que se llaman astrocitos. Y con unas células del tejido conjuntivo que se llaman pericitos. Entonces, la interacción de estas estructuras celulares permite generar una barrera. Como su nombre lo dice, es una barrera. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo en circulación sanguínea no debe de pasar todo hacia mi sistema nervioso central. Mi sistema nervioso central es muy selectivo. Es como ustedes con sus amistades, ¿no? A veces son muy selectivos y no con todos se quieren juntar. ¿No son selectivos? Están justo en la edad de seleccionar con quién sí y con quién no, ¿no? Entonces, esta barrera selecciona qué sí deja pasar y qué no deja pasar, con la intención o con la finalidad de proteger al sistema nervioso central de sus funciones. Pues resulta que o alteraciones metabólicas que les acabo de mencionar, como cuáles. ¿Cuál otra? La hipertensión. ¿Cuál otra? Las dislipidemias, ¿verdad? Y como principal factor de también se genera o se considera una alteración metabólica. Todas estas pueden dañar esta estructura que se llama barrera. Y entonces su función ya no va a ser la misma. La permeabilidad o la selectividad va a cambiar. Y va a dejar pasar cosas que de manera normal no dejaba pasar. Ajá. Y eso no quiere decir que de la noche a la mañana yo voy a tener alteraciones en mi cabeza o en mi pensamiento, sino estos cambios, por eso les digo que es muy importante conocer esto, porque estos cambios son progresivos y no se sienten. No se sienten hasta que yo ya tengo un signo o un síntoma. Por eso hay que prevenirlo. Y esta disfunción genera una ruptura o se denomina ruptura. No es que la estructura se rompa como tal. Lo que pasa es que ciertas proteínas o ciertos componentes que hacen que esta barrera esté bien unida, bien estrecha y funcione adecuadamente se pierden. Y entonces ya no es selectiva y deja pasar todo. Cuando deja pasar sustancias que generan algún daño a nivel del sistema nervioso central, el sistema genera un proceso de neuroinflamación. Constantemente con este proceso que llamamos neuroinflamación, con el objetivo de proteger a mis neuronas y que mis neuronas no se pierdan por este proceso. Ajá. Recientemente, o bueno, más o menos en 2003, se empezaron a hacer estudios clínicos en donde empezaron a correlacionar estructuras cerebrales de niños y adolescentes que tenían obesidad con respecto a aquellos que no la tenían. Y les hicieron en la diapositiva, les revisaron su cerebro y vieron que algunas estructuras cerebrales simplemente
por esta condición de obesidad cambiaban en tamaño. O sea, que las personas que tenían obesidad o los niños y adolescentes que presentaban obesidad tenían estructuras como el hipocampo y la corteza frontal disminuidas. Y cuando les hicieron pruebas neuropsicológicas o de sus habilidades, se dieron cuenta que no impactaba mucho sobre su coeficiente intelectual, o sea, que su comportamiento y su intelecto era igual. Sin embargo, estructuralmente, estas zonas que están en rojo, donde me señala mi corteza prefrontal y mi hipocampo, estaban disminuidas en tamaño. Entonces, empezaron a hacer más estudios y se dieron cuenta que en estas edades tenemos procesos que ayudan a compensar la función del cerebro. Tengo procesos que denomino neuroplasticidad o plasticidad neuronal, y que aunque la estructura sea de menor tamaño, eso no tiene o no genera ningún impacto sobre la función. Pero cuando esas personas llegan a la vida adulta, en donde todos sabemos que nuestras funciones se deterioran, todas las funciones, ahí sí había un cambio significativo. ¿Y por qué les menciono estas dos estructuras? El hipocampo y la corteza frontal son estructuras del cerebro que participan en lo que llamamos memoria y aprendizaje. Ahí es donde se aloja memoria y aprendizaje. El hipocampo, que tenemos aquí en rojito, que se encuentra escondido dentro de mi lóbulo parietal. O sea, si yo me toco aquí, muy adentro, tengo mi hipocampo. Estructura celular. Y se llama hipocampo, pues, que quien lo describió le pareció que esta estructura tenía una forma de caballito de mar. Y por eso le denominamos hipocampo. Y esta estructura se encarga de regular este proceso de memoria y aprendizaje. Y por lo tanto está altamente vascularizada. Por lo que estas alteraciones metabólicas también impactan en las vasculaturas o en los vasos que irrigan a esta estructura, de alguna manera alterándome en años posteriores de este. Por eso es que todos estos factores se han asociado de riesgo. No quiere decir que si yo tengo hipertensión o si tengo síndrome metabólico me va a dar Alzheimer. No. O me va a dar una demencia, o no voy a poder. O yo estoy a estos factores, tengo mayor riesgo. Puedo presentar, si no me cuido, una de estas alteraciones. Y si a esto le sumo yo condiciones genéticas, o sea, que alguien en mi familia pudo haber padecido algún tipo de demencia, condiciones como la escolaridad, o sea, que no estudie, eso puede aumentar todavía el riesgo. La enfermedad de Alzheimer es la demencia. ¿Alguien sabe qué es demencia? ¿Alguien ha escuchado antes la palabra? ¿Una pérdida de qué? Ok, una pérdida de la razón. ¿Alguien más? Ok, cuando dejas de estar cuerdo. Término demencia. Hay un apartado en psicología en donde justamente la demencia quiere decir que no integramos o que no utilizamos la razón, que no somos racionales. Pasa por mi corteza frontal, se integra
todo lo que yo sé y aprendo, o todo lo que yo juzgo como una buena acción o una mala acción, primero lo visualizo, lo integro en una parte de mi cerebro y razono si lo tengo que hacer o no lo tengo que hacer. Y ese juicio o ese raciocinio lo tengo en la parte frontal. Desde el punto de vista psicológico, sí tiene que ver con la razón o con el juicio, hacer funcionar mi corteza frontal para que yo sea consciente de que tomé esa decisión con juicio, con razonamiento. A veces algunas personas cuando hablan, expresan o dan una expresión y dicen, chin, no pasó por mi corteza frontal, porque se arrepienten de lo que dijeron, o sea, no integraron la información y me preguntaron algo y les salió del alma, no pensó en las consecuencias de su respuesta. ¿Por qué? Porque no pasó por su corteza frontal. Desde el punto de vista psicológico, sí, a eso podemos llamar demencia. Sin embargo, desde el punto de vista médico, la demencia es una enfermedad neurodegenerativa. ¿Qué quiere decir? Y al perderse las neuronas, pues también se van perdiendo ciertas funciones. Depende del sitio en donde se pierden. Las neuronas se pierden en la corteza frontal, ¿qué es lo que voy a perder? Si se perdieron en el hipocampo, la memoria y el aprendizaje, este proceso de memoria y aprendizaje. Entonces, lo que ocurre por diversas circunstancias no están del todo claras, se empiezan a perder neuronas. Se empiezan a perder neuronas, sobre todo en esta región del hipocampo. Entonces, ¿ustedes han escuchado hablar antes de la enfermedad de Alzheimer? ¿Sí? ¿Qué es lo primero que pierden estas personas? La memoria, ¿verdad? Dejan de recordar cosas tan simples. A nosotros también se nos pueden olvidar cosas, y eso no quiere decir que estamos dementes o que tenemos Alzheimer, ¿no? Y conforme vamos incrementando la edad, más se nos van olvidando las cosas. A veces es porque no ponemos atención, ¿no? A veces es porque no lo aprendí. Lo aprendí y no lo consolido, no generó este proceso de memoria, ¿ok? Entonces, justamente la enfermedad de Alzheimer se caracteriza por la pérdida de la memoria. Existen dos Alzheimer, una familiar, o sea, que se hereda, y otra que se conoce como esporádica, que está asociada a muchos otros factores. El principal factor solamente les va a dar a las más frecuente en personas arriba de 65 años. Pero además, si esas personas que tienen más de 65 años tienen un nivel de escolaridad bajo, o sea que durante su juventud no estudiaron, se les suma un factor de riesgo. Y si además su juventud estuvieron recibiendo muchos, por ahí los jóvenes que les gusta estarse golpeando la cabeza, estos traumas que no me van a generar una epilepsia o que no me van a generar un daño, se quedan ahí, se quedan como la memoria de que yo generé un daño en el tejido cerebral, y eso le suma otro factor de riesgo. Y otro muy importante, estas alteraciones metabólicas que yo les acabo de comentar. El endotelio o esta estructura cerebral no recibe la sangre ni los nutrientes suficientes para que esas neuronas sigan funcionando. Y entonces llega un momento en el que empiezan a perderse esas neuronas. Algo que les quería comentar con respecto a los traumatismos, hay una película por ahí que se llama Concussion, ¿no? ¿Cómo se llama? De Will Smith, este actor que
que habla sobre los jugadores de fútbol americano. Ahí búsquenla. Y estos jugadores de fútbol americano les da muchas alteraciones a nivel del sistema nervioso central. De hecho, muchos de ellos, la historia trata sobre que se vuelven agresivos, adictos, que tienen problemas de memoria y de aprendizaje. ¿Por qué? Por todos los golpes que recibieron mientras jugaban en sus épocas de juventud el fútbol americano. Otro ejemplo son los boxeadores, ¿no? Los boxeadores que se pegan constantemente en la cabeza, ¿qué han escuchado de ellos? Algunos desarrollan otra enfermedad neurodegenerativa que se llama Parkinson. Y esos traumatismos cráneoencefálicos ahí son lesiones, otro factor de riesgo. Bueno, pues ahora una vez que les platiqué de manera general cómo se asocia el síndrome metabólico a estos trastornos o a esta alteración en la cognición, les voy a platicar un poquitito sobre lo que nosotros hacemos en el laboratorio. Nosotros desarrollamos un modelo Murino de síndrome metabólico. Engordamos ratitas de la cepa Wistar, dándoles solamente, a unas les damos solo coca de beber y a otras les damos solo panuchos de comer, ¿no? Más exactamente así. Lo que hacemos es engordarlas con una dieta alta en carbohidratos. En su bebida les ponemos azúcar y en lugar de tomar agua simple, durante 8, 10 y 12 meses lo que toman es azúcar. Y a otro grupo, en lugar de comer un alimento equilibrado, lo que consumen es un alimento con grasa. Y les damos de comer eso por diferentes tiempos y evalúan cómo generan alteraciones en los niveles de glucosa, en los niveles de triglicéridos. Les medimos la presión arterial a través de su colita y vemos si desarrollan hipertensión. Les evaluamos a través de algo que conocemos como el laberinto acuático de Morris, su memoria espacial. Si ellos desencadenaron estas alteraciones metabólicas tienen un sobre, y también les evaluamos la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Entonces, aquí les muestro lo que hacemos. Esto es el laberinto acuático de Morris. Les enseñamos a las ratitas en esta tina que hay una plataforma de escape. Las ratas, por naturaleza, siempre están buscando, no nadan mucho tiempo, se agotan nadando mucho tiempo. Entonces, por naturaleza, buscan un lugar en donde detenerse para no estarse mojando. Nosotros les ponemos una trampa o una base donde ellos pueden explorar la tina, encontrar esa plataforma y detenerse ahí. Durante 4 días y les ponemos señales visuales, ¿no? Nosotros lo que hacemos es ponerle una flechita en la tina, como señalando, aquí está la plataforma. 4 días las entrenamos. Si el primer día la ratita no, y le muestro que hay una plataforma en donde ella puede salvaguardarse. Y el resto de los días hago lo mismo. Al 5.º día le quito todas las señales y le quito la plataforma. Y la dejo el mismo tiempo, o sea, 5 minutos explorando en la tina. Y si la ratita aprendió, lo que yo espero es que ella nade cerca y esté buscando donde se encontraba la plataforma. Si la ratita no aprendió, hace como ustedes en los exámenes, anda buscando a ver si la respuesta está en el techo, en la hoja del compañero, o en mi zapato, o en mi lápiz, ¿no?
Si la ratita no aprendió, va a estar divagando como si nunca hubiera entrado a esa plataforma. Y así es como les evaluamos nosotros la memoria y el aprendizaje. Es en una arteria un colorante que se llama azul de Evans. Este colorante difunde por todos mis tejidos, o sea, tiñe o pinta todos mis tejidos, excepto uno. ¿Cuál? ¿Por qué? Porque tengo una estructura que se llama barrera hematoencefálica. ¿Y se acuerdan que les dije que cuando la barrera funciona no deja pasar cosas que le hacen daño? Pues aquí está el ejemplo de que cuando mi ratita está sana, no le pasa el colorante, aunque mi ratita esté azul. Ajá. Si mi barrera hematoencefálica ya no está funcionando, mi cerebro o el cerebro de la ratita se va a teñir de color azul. Eso quiere decir que ha perdido esta función de selectividad o se ha vuelto más permeable. Deja pasar cosas que antes no dejaba pasar y eso no está bien para la función. Bueno, nada más les muestro las gráficas espacial después de 8, 10 y 12 meses de que estas ratitas consumen la dieta. Esta barra gris un poco más oscura es la dieta con sacarosa, esta gris más clara es mis ratitas que recibieron 8 meses la dieta de grasa. Y bueno, en ambas dietas vemos que hay un impacto sobre la memoria. El tiempo de latencia es el tiempo en el que la ratita busca en dónde está la plataforma. Entre menos esté buscando el sitio, quiere decir que menos aprendió o memorizó dónde estaba la plataforma. En esta gráfica nos muestra que durante todos los tiempos de consumo, estas dietas tienen un impacto sobre la función de la memoria y el aprendizaje. Extraemos el cerebro y luego hacemos otras técnicas para evaluar qué cantidad de color tiene el cerebro de esa ratita. ¿Qué cantidad de color tenga? Quiere decir pues que menos está funcionando esa estructura que se llama barrera hematoencefálica. ¿Ok? Otra que evaluamos es la neuroinflamación. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que cuando las sustancias pasan al cerebro se desencadena un proceso inflamatorio y a ese proceso inflamatorio le llamamos neuroinflamación? Ajá. Y proteína que se encuentra en unas células que se llaman glía, células de la glía. En esta imagen podemos ver más que agua simple y un alimento estándar, agua simple de beber y un alimento estándar. Que vemos aquí es ratitas que consumieron sacarosa. Vean estas manchitas café, las flechas están señalando a estas células que parecen como estrellitas. Estas células son células de la glía. O se incrementó la cantidad o la presencia de estas células en esta estructura en las ratitas que consumieron sacarosa. Y aquellas que consumieron grasa, ¿qué creen? Que incrementó todavía más la cantidad de células que participan en este proceso de... ¿Ok? Pues es todo lo que tengo para ustedes el día de hoy. Les presento a compañeros de trabajo.
Ajá, nosotros trabajamos en un laboratorio en la División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco, en un cuerpo académico que está integrado por el doctor Eduardo Martínez Ortiz, el doctor Eric Natividad de la Cruz, y pues trabajamos muchas otras cosas. Y aquí están los estudiantes de maestría. Los experimentos o el trabajo experimental. El biólogo Carlos Francisco. Y bueno, les presento el lugar de donde venimos, ¿no? Esta es la División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco y este edificio que está hasta acá, casi con los changos, es el edificio G, en donde nosotros nos encontramos desarrollando pues parte de este trabajo que les acabo de presentar. Muchas gracias. Universidad Olmeca. Raíz de sabiduría.